Como podemos observar, este es un ejemplo de pavimento rígido ya finalizado. Como podemos observar en esta presentación, esta imagen demuestra la finalización de pavimento flexible. Continuamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo se muestra todas las señales verticales que puede contener un entronque. Se puede observar que tenemos señales de prevención, restricción e informativas, así como también cada señal fue medida respectivamente a una velocidad de 60 km a lo indicado en el apartado 11.4 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad del año 2014. Continuamos con el proceso. En la siguiente diapositiva estamos mostrando un material reflector, el cual se deberá elaborar con una lámina reflectiva tipo 1 o de características superiores. Si el proyecto requiere del empleo de materiales con mayores valores de reflectividad, ello se deberá indicar en una especificación particular. Existen diferentes tipos de materiales para la elaboración de tableros. Existe la lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, la lámina de acero galvanizado o lámina de aluminio. Estas se emplearán dependiendo a su zona de ubicación. Las estructuras de soporte o postes para las señales verticales deberán ser elaborados en un perfil en ángulo de hierro de las siguientes medidas: 2 por 2 por 1/4 de pulgada. Se deberá garantizar la rigidez de las láminas de los tableros correspondientes a las señales, fijándolas a la cruceta formada entre el poste y sus brazos, los cuales deberán formar un perfecto plano de apoyo, que en todo momento deberá estar en contacto con la lámina. Los postes deberán ser diseñados con un anclaje en la parte inferior, soldando en forma de T con un ángulo de hierro de 2 por 2 pulgadas por 1/8 de pulgada. Los postes, crucetas y anclajes deberán ser cubiertos con una pintura anticorrosiva y esmalte blanco. La soldadura utilizada debe de tener una resistencia mayor al 25% de la resistencia de acero utilizado para la fabricación de la señal vertical. En todos los casos, las crucetas deben ser de un ángulo de hierro de 2 por 2 por 1/8 de pulgada. Las señales se instalarán en el piso, en un anclaje de concreto simple cuya resistencia a la compresión a 28 días sea como mínimo 14 megapascales o 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Dentro del anclaje se acepta la inclusión de dos capas. De cada capa sería de 10 centímetros de tamaño máximo, una superior y otra inferior, con el fin de dar rigidez a la señal instalada mientras fragua el concreto. Estos son algunos equipos que se deberán utilizar: holladora agrícola, barra de acero, palas, llaves fijas o de expansión para tornillos, martillo de tamaño tal que permita doblar los tornillos una vez apretadas las tuercas, y remachador. Las señales se instalarán en un sitio que indique los planos del proyecto o defina el inventor. Su colocación será al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito. La altura de la señal instalada, medida desde el extremo inferior del tablero hasta el nivel de la superficie de rodadura, no se deberá ser menor de 1,80 m para aquellas que se instalen en el área rural. Excavación y anclaje. El constructor efectuará una excavación cilíndrica de 25 centímetros de diámetro y 60 centímetros de profundidad para el anclaje de la señal. Además, se utilizará un canto rodado para la parte inferior y posterior. Instalación de la señal. El constructor instalará la señal de manera que el poste presente absoluta verticalidad y que se obtenga la altura libre mínima indicada. El tablero se fijará al poste con tornillos, rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo esto galvanizado, y así concluiremos la instalación.
Este es un ejemplo de la representación de un proyecto de señalamiento horizontal. Como podemos ver, están marcadas lo que es el señalamiento horizontal. Como podemos observar, esta es una representación combinada de un proyecto de señalamiento horizontal y vertical, trabajando conjuntamente. Las cercas se utilizan para delimitar el derecho de vía de las vialidades y evitar que sea invadido por construcciones, así como para evitar el ingreso al derecho de vía de vehículos, peatones o ganado. Son dispositivos construidos de postes situados a distancias que varían de 3 a 5 metros para sostener varios hilos de alambre o púas, espaciados verticalmente de 25 a 50 centímetros o malla de alambre, como se muestra en la figura. Como podremos ver en esta figura, muestra la instalación o la finalización de la instalación de postes de tubo y malla de alambre, que se podría decir cerca. Como podemos ver, aquí están indicadas las medidas de acuerdo a las indicaciones, el tipo de solera que se está ocupando y el tornillo y la tuerca. Como también podremos observar el alambre, qué calibre es, y en otras cuestiones el poste de tubo negro de 5 metros de diámetro. Esta es la siguiente cerca, que consiste en postes de concreto y alambre de púas. La dimensión del poste es de 180 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros. Esta estará enterrada a 40 centímetros y distanciada una de otra de 3 a 5 metros. Esta estará interlazada por alambre de púas, la cual estará amarrada con alambre galvanizado entre la abertura de cada poste, y así finalizado su instalación.